¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Tu manera de andar dice mucho acerca de ti. No me refiero a tu manera de caminar por las calles, sino a tu manera de vivir. Si tú eres creyente de verdad, debes andar como creyente y no como las demás personas que no conocen a Cristo. En la segunda mitad de Efesios, uno de los temas más evidentes es el caminar del creyente. Acompáñame a unos versículos. Capítulo 4, versículos 1 al 3. El caminar del creyente. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis ¿cómo? Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Y cómo es andar de una manera digna de su vocación, de su llamado? Versículo 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así hay que andar si eres creyente. Versículo 17, nuestro pasaje: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan como en la vanidad de su mente. Capítulo 5, versículo 2: y andad en amor, como también Cristo nos amó. Versículo 8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es decir, si decimos que somos creyentes, nuestra forma de caminar, nuestra forma de vivir debe evidenciar un cambio radical en nuestras vidas hecho por Cristo. Y Pablo en los versículos 17 a 19 va a describir el caminar de los incrédulos. Y después en los versículos 20 al 24 va a describir el caminar de los creyentes. Y estos son mis 2 puntos en esta mañana. En su boletín hay espacio si desean apuntar. El caminar de los incrédulos. ¿Qué es lo que Pablo requiere de los creyentes en Éfeso? Versículo 17: y esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden, ya no vivan como los demás gentiles, es decir, como los incrédulos. Y nota la solemnidad, la urgencia, la autoridad divina en sus palabras. Esto pues digo y requiero en el Señor. Esto es serio. Esto no es opcional. Si tú eres creyente, no puedes seguir viviendo como antes y como los demás que no son creyentes. ¿Y cómo andan los incrédulos? ¿Y cómo anduvimos nosotros antes de conocer a Cristo? Pablo en los versículos 17 al 19 pinta un cuadro tétrico, sombrío, pero realista de la forma de caminar, de vivir del incrédulo, del que no conoce a Cristo. Miremos estos detalles que él pinta en este cuadro del incrédulo. Versículo 17: que ya no andéis como los otros gentiles, que andan como en la vanidad de su mente. El incrédulo anda en la vanidad de su mente. ¿Qué quiere decir esta palabra? La vanidad habla de lo que no tiene valor.
algo vacío, algo fútil, algo frívolo, algo absurdo, algo que no tiene propósito. Esta palabra aparece 39 veces en Eclesiastés. El tema del libro de Eclesiastés es el hombre que no tome en cuenta a Dios, vive pura vanidad. El que no conoce a Dios vive para las cosas que no tienen real valor. Busca acumular riquezas que no traen gozo. Busca satisfacción donde no puede ser hallada. Corre tras los placeres que no duran y que se vuelven amargos. Sigue religiones y filosofías huecas, falsas. El incrédulo tiene una mentalidad vana, vacía, que no tiene valor. ¿Y por qué anda así? ¿Por qué el incrédulo anda en la vanidad de su mente? Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. El incrédulo vive en vanidades, corre tras cosas sin valor. ¿Por qué? Porque tiene el entendimiento oscurecido, entenebrecido. ¿Por qué? Porque no tiene la luz de Dios para alumbrar su pensamiento, para pensar bien, para actuar bien. No es que no son inteligentes. Hay incrédulos que tiene doctorado en física nuclear, en neurociencia y todo lo demás. Son muy inteligentes para muchas cosas. Pero en cuanto a los asuntos espirituales, morales, eternos, religiosos, no entienden nada. No tienen la luz de Dios alumbrando su forma de pensar. ¿Y por qué no entienden las cosas espirituales? ¿Por qué no pueden comprenderlo cuando hablas con ellos de cosas de Dios? ¿Por qué no pueden entender? Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. No pueden comprender porque son ajenos de la vida de Dios. Es decir, no tienen la vida que Dios da a sus hijos. Es decir, si no tiene vida, ¿cómo está el incrédulo? Está muerto. Puede caminar, puede saltar, puede estudiar, puede trabajar, puede tener hijos, puede hacer 1000 cosas. Pero viviendo está muerto. Porque no tiene vida de Dios. No tiene vida espiritual. Está muerto espiritualmente. Está muerto en sus delitos y pecados. Y no tiene relación alguna con el Dios vivo. Y esa es la condición con la cual todos nosotros hemos nacido. Si tienes un bebé, tienes un lindo bebé, está muerto espiritualmente. Hay que orar que puede llegar a tener vida de Dios. Todos nacemos muertos espiritualmente en Adán. Y como están muertos espiritualmente, no tienen relación con Dios, no tienen la luz de Dios. ¿Cuál es el resultado? Versículo 18. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. El incrédulo es ignorante. Pablo lo pinta todo en blanco y negro. Puedes decir, parece muy duro, pero es verdad. Pueden conocer muchas cosas. Pueden parecer una biblioteca británica o algo así. Pero te digo que son ignorantes en cuanto a Dios. Son ignorantes en cuanto a su revelación. No lo tienen. Y si lo tienen, no lo comprenden. Son ignorantes de la voluntad de Dios para sus vidas. Son ignorantes de Cristo,
del camino de la salvación, del propósito en la vida, vive para cualquier propósito menos el propósito para el cual fueron creados. Son ignorantes de lo que realmente trae gozo, de lo que realmente trae paz. Son ignorantes en cuanto a cómo deben vivir. Son ignorantes en cuanto a su origen, de dónde viene el hombre. Y son ignorantes en cuanto a su destino, qué pasa después de la muerte. El incrédulo, por inteligente que sea, por muchos estudios que haya tenido, es ignorante en cuanto a lo más importante en la vida, todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Y cómo son sus corazones? ¿Cómo son sus corazones? Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El incrédulo tiene un corazón duro. ¿Qué significa? El incrédulo tiene un corazón terco, un corazón obstinado, un corazón testarudo, un corazón rebelde a Dios y su palabra. En su estado de muerte espiritual, la palabra de Dios no puede penetrar, no puede sembrarse. Tiene que haber un milagro para eso. Vamos a hablar de ese milagro más adelante. Así son los corazones de los incrédulos. Así era tu corazón antes de conocer a Cristo. ¿Y cómo son sus conciencias? Versículo 19. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Después de que perdieron toda sensibilidad, cada vez la conciencia del incrédulo a través del tiempo, a través de la vida, naturalmente sin Dios en su vida, se vuelve cada vez más insensible. Su corazón, su conciencia se endurece, se encallece más y más, llevándolos a cometer actos cada vez más vergonzosos, irreprensibles. El avisado criminal, el abusador de menores, el violador, no comenzó así. Esto no pasó de la noche a la mañana. Cuando tú lo ves en primer grado, cómo sonreía, cómo hacía sus trabajos, cómo era, pero su conciencia se iba endureciendo cada vez más, iba cada vez más lejos de Dios. Entonces, ¿cómo vive? ¿Cómo vive entonces el incrédulo, dado todo lo que hemos visto hasta ahora? Versículo 19 dice: después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Se entregaron a la lascivia. La palabra lascivia habla de cualquier clase de acto socialmente indecente. Estamos hablando de libertinaje, especialmente en referencia a excesos y vicios sexuales. Y normalmente cuando habla de lascivia, está hablando de practicar estas cosas vergonzosas públicamente, sin pudor, sin vergüenza alguna. Cada vez nuestras pantallas de televisión, las pantallas del cine están cada vez más llenas de estas cosas vergonzosas que no solamente publican, sino que lo celebran. Estamos recordando los tiempos de los emperadores romanos, donde no había límite a su inmoralidad y donde celebran todo acto inmoral. Nuestros periódicos están llenos de ejemplos de esto todos los días.
Agarre cualquier periódico de cualquier día de la semana, comienza en la página 1 y vas a ver acto tras acto tras acto de lascivia, de inmoralidad, de cosas que las personas cometen sin vergüenza en la sociedad. Y lo que es más, versículo 19, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La palabra impureza se refiere literalmente a lo que es sucio, putrefacto. Con frecuencia se refiere a la basura, a la inmundicia. Metafóricamente, entonces, la impureza se refiere a todo acto indecente, obsceno, impúdico, indecoroso, deshonesto y desvergonzado. Y no solamente cometen estos actos, sino que los cometen con avidez. Con avidez toda clase de impureza. Quiere decir la palabra avidez, con una codicia insaciable. No se sacian de estas cosas, quieren cometerlos más y más, se vuelven viciosos para el mal, para lo inmoral. Ahora es cierto que no todos llegan a esos extremos. No todos nosotros, siendo incrédulos, hemos llegado a lo más bajo y públicamente condenable. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Hemos cantado por su gracia. Hay una gracia salvadora, pero también hay una gracia común que no permite que todos estemos llenando los titulares de los periódicos como incrédulos. Tenemos las leyes, damos gracias a Dios por las leyes. Tenemos la disciplina de los padres, cuando son buenos padres y nos disciplinan correctamente, nos ayudan a evitar llegar a estos extremos. Tenemos la influencia de cristianos y sus valores en la sociedad. Tenemos el temor de ser avergonzados. Hay cosas que cometemos en oculto que jamás pensamos hacer en público hasta que llegamos muy lejos. Y también tenemos el temor del castigo. Te digo, si no fuera por estas muestras y otras de la gracia común de Dios, todos llegaríamos a lo más bajo. Pero la vida sin Dios lleva en esta dirección. Y sin la gracia común de estos medios, sucede lo que leemos en los periódicos, lo que escuchamos en los noticieros, lo que vemos en la televisión todos los días. ¿Qué? Violencia, crímenes, impureza, excesos, desenfreno sexual, corrupción y toda clase de suciedad moral. Y muchos de nosotros podemos testificar de lo bajo que llegamos antes de llegar a Cristo. Si no eres creyente el día de hoy, la Biblia dice que estás rechazando a Dios. Tienes el corazón, dice la Biblia, endurecido. Estás apartado de Dios y eso te lleva a una mentalidad vana, oscurecida, que te puede llevar a toda clase de inmoralidad. Y la Biblia también dice que lo que siembras, cosecharás. Y pagarás por tus acciones. A menos que Cristo pague por ello. A menos que conozcas a Cristo. A menos que estés sin Cristo. Pero hay esperanza. No tienes que seguir así. Hay esperanza en Cristo. Pablo está escribiendo a los Efesios.
Y dice en versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Es decir, Pablo está diciendo, ustedes también no anduvieron así. Y ya no tiene que ser así. Es decir, si tú eres incrédulo, hay esperanza para cambiar tu camino, para tener la luz de Dios, para tener la vida de Dios, para tener vida espiritual, para tener una conciencia avivada por el Espíritu Santo y para andar en pureza. Y el camino es Cristo. Simplemente tienes que reconocer que eres pecador, que has vivido alejado de Dios, viviendo para ti, viviendo para lo inmoral, con tu espalda a Dios, y reconocer que Cristo vino y murió en una cruz por pecadores tal como tú y yo. Arrepiéntete de tu pecado y confía en el único que puede salvarte de un destino eternamente separado de Dios y una vida sin propósito y sin santidad. Y si tú eres creyente en esta mañana, significa que hay esperanza para tus conocidos, tus familiares, tus vecinos, tus colegas de trabajo que son incrédulos. Ora para que Dios quite la vanidad de su mente. Ora para que Dios haga resplandecer su luz en su entendimiento. Ora para que Dios ablande sus corazones, para que la palabra pueda penetrar a esos corazones ahorita endurecidos. Oran para que puedan llegar a conocer a Dios y tener vida eterna por medio del Evangelio de Cristo, y después comparte el Evangelio de Cristo con ellos. No diciendo que son mejores que ellos, sino diciendo, yo soy igual que tú, pero salvado por la gracia de Dios. El caminar del incrédulo. Ahora Pablo pasa al otro lado, a lo más positivo. Va a hablar del caminar de los creyentes en los versículos 20 a 24. Mira el contraste enorme que da. Más vosotros, acabo de hablar de los incrédulos, acabo de hablar de los impíos, acabo de hablar de gente que comete maldades. Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Va con un contraste radical, fundamental, tajante entre la manera de pensar y actuar del incrédulo con la manera de pensar y actuar del creyente. Dice versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es decir, esta forma de vivir desordenada, vana, impura, es totalmente ajeno a e incompatible con la persona y la vida y las enseñanzas de Cristo. Un creyente no puede seguir caminando así. Versículo 21 dice aquí en la Reina Valera: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Este versículo un poquito difícil para traducir. Mejor traducción sería: si en verdad habéis oído de él. Mis estudiantes de griego sabrán esto. Viene con un genitivo. No viene con genitivo, sino acusativo. Bueno, mis estudiantes de primer año ya saben esto. Si habéis oído de él, no es que están escuchando la voz de Cristo en este texto, sino han escuchado acerca de Cristo y su enseñanza, y habéis sido enseñados, una palabra griega, en. ¿Qué significa? En. Enseñados en Cristo, no por Cristo. Cristo sí enseña, Cristo sí habla, pero este texto dice que han oído de Cristo y han sido enseñados en Cristo. En Cristo, en conexión con Él y su vida y su enseñanza. Así que los que han oído de Él, que han sido enseñados en Él, que han aprendido de Cristo, han de vivir de una manera totalmente diferente. ¿Está claro? Ok. ¿Cómo? ¿Cómo pueden? No voy a decir cómo vivir,
Vamos a ver eso en los versículos 25 en adelante la próxima semana. Pero ¿cómo puede una persona llegar a vivir de manera totalmente, radicalmente diferente a cómo viven los que no conocen a Cristo? Y ese es el tema de los versículos 22 al 24. Versículos 22 a 24 son versículos difíciles de traducir. Damos gracias a Dios por el avance del conocimiento de los idiomas y ahora es más fácil que antes. Lo cual significa que lamentablemente no tenemos la mejor de las traducciones en esta versión que estamos proyectando y que estamos en la Reina Valera. Lo que voy a hacer en los versículos 22 a 24, lo voy a leer del 20 al 24. Después voy a dar una serie de comentarios sobre el griego de este pasaje y después lo voy a volver a traducir, echando luz sobre qué es lo que realmente está enseñando. Eso es importante. Si no entendemos bien lo que dice, no vamos a entender lo que Dios tiene para nosotros. La palabra no fue inspirada en español. Pablo no escribió en español, escribió en griego. Cada palabra inspirada, hay que ir detrás del texto a veces para entender un poco mejor. Así que aguanta un poquito porque eso es importante. Eso es importante. A los amantes del griego y de la gramática, sí, dime. Los otros están diciendo, ya, termina. Lo voy a leer primero como lo tenemos. Versículo 20 a 24. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados, por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ok, comentarios. La transformación de nuestra manera de caminar ocurre por medio de 3 actos expresados en 3 verbos. Versículo 22, el cambio en nuestra forma de caminar ocurre por medio del verbo despojaos. Hay que despojarse. ¿De qué? Del viejo hombre que está viciado. Número 2, versículo 23, renovaos. Hay que renovarse. ¿Qué? El espíritu de vuestra mente. Número 3, versículo 24, vestíos. Hay que vestirse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad. 3 cosas tienen que ocurrir para que podamos caminar de manera diferente. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Tenemos que renovarnos en nuestra mente y tenemos que vestirnos del nuevo hombre. ¿Está bien? Ok, primera observación. Segunda observación, estos verbos que aparecen en la Reina Valera como imperativos no están en el imperativo en griego, están en infinitivo. Es decir, como en castellano dice come. No, dice comer. Grita. No dice grita, dice gritar. Aquí no dice despojaos, sino despojarse. Tampoco dice vestíos, sino vestirse. Y no dice renovaos, sino no renovarse, sino ser renovados. ¿Por qué? Porque este verbo renovarse está en voz pasiva. Cuando algo está en voz pasiva, no es algo que tú haces, es algo que te sucede. Es decir, Pablo no está diciendo ustedes tienen que renovarse, sino tienen que dejarse renovar su entendimiento. Otra observación. El verbo ser renovados está en tiempo presente en griego.
tiempo presente en griego significa en el infinitivo que es algo que debe ocurrir una y otra vez. Es decir, ustedes deben constantemente, permanentemente, siempre tienen que estar siendo renovados. No es una renovación una sola vez en la vida, sino es algo permanente. Si yo te digo, toma tu desayuno, ¿que una vez? No, quiero que lo tomes siempre, todos los días. Y Pablo está diciendo que la renovación tiene que suceder permanentemente. ¿Está bien? Constantemente. Sin embargo, el verbo de despojarse, de vestirse, está en infinitivo en el tiempo auristo. ¿Qué significa esto? Cuando se usa eso significa de una sola vez. Pablo no está diciendo ustedes tienen que constantemente estar vistiéndose del nuevo hombre después de haberse despojado del viejo hombre. Está diciendo que esto de desvestirse y vestirse sucede una sola vez. No está hablando de la persona que todos los días se levanta para trabajar, es policía y se pone su uniforme de policía, llega a la casa, se quita su uniforme de policía, se pone su ropa de calle, su pijama, dependiendo a qué hora regresó. No, está hablando de que alguien que acaba de jubilar de la policía y por última vez se quita su ropa de policía, su uniforme de policía, se pone su ropa civil para nunca más ponerse esto. Ya no es policía, no tiene nada que hacer poniéndose esa ropa. Es importante que entendamos esto. Ok, voy a traducirlo. Versículo 20 a 24. Pueden seguir el texto, pero siguen mi traducción. Versículo 20 a 24. Escuchen bien, entiendan bien lo que Pablo está diciendo. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad habéis oído de Él y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cuál es la verdad? Que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojarse de una vez del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y ser renovados continuamente en el espíritu de vuestra mente y vestirse de una vez del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Esta es la traducción. ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo Pablo entonces? ¿Cuál es la enseñanza de Jesús sobre cómo caminar de manera diferente? Jesús ha enseñado, Pablo está enseñando cómo alguien puede caminar de una manera diferente a cómo caminan los incrédulos. La persona tiene que hacer tres cosas. Primero, número 1, despojarse de una vez de su viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. 2, tiene que vestirse de una vez del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad en la verdad. Y 3, tiene que ser renovado continuamente en el espíritu de su mente. Pablo está diciendo que para poder caminar de manera diferente necesitamos un cambio radical, un cambio permanente, como cambiar de ropa, pero infinitamente más profundo. Necesito un cambio de naturaleza. El viejo hombre, versículo 22, el viejo hombre es la persona antes que conozca a Cristo. Lo voy a repetir, es muy importante. El viejo hombre del cual tiene que despojarse es la persona antes que conozca a Cristo. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, ya lo he dicho, inclinada hacia el pecado, desinclinada para Dios. Y eso afecta nuestra manera de pensar, eso afecta nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestras acciones. Y es la razón por la cual los incrédulos viven como viven.
La única manera de poder caminar de manera diferente es despojándose de la persona no convertida. Pero además, es necesario, versículo 24, recibe un nuevo ropaje, una nueva naturaleza de parte de Dios, hecha a imagen de Dios y semejanza de Dios, inclinada ya no hacia el pecado, sino hacia, versículo 24, hacia la justicia y la santidad y la verdad. El nuevo hombre es la persona convertida. La persona convertida, una nueva creación. La mayoría de ustedes conocen 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que habla de este tema. 2 Corintios 5, 17, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Para poder caminar como cristiano, primero tienes que ser cristiano. Tienes que convertirte. La persona no convertida tiene que ser desechado y ser ya una persona convertida. Tú no puedes vivir el sermón del monte sin ser cristiano. No es vivir el sermón del monte para ser cristiano. Esa es la manera de vivir de un cristiano. Tu identidad afecta cómo piensas y cómo vives. Si tú vas a vivir y pensar de manera diferente, tiene que haber un cambio de identidad. Un cambio de identidad. Muy bien. Este cambio ocurre en lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Si Nicodemo iba a vivir en santidad, tenía que nacer de nuevo. Tenía que nacer de nuevo. Ocurre en la conversión, cuando una persona llega a la fe en Cristo y el arrepentimiento del pecado por primera vez, y ahí por única vez nos despojamos de esa persona no convertida y nos vestimos como una persona ya convertida, ya en Cristo. Pero entonces no es suficiente para andar en santidad. Tiene que haber versículo 23. Entonces necesitamos un proceso continuo, permanente, diario, de renovación, de santificación. ¿Y dónde comienza esta obra? No comienza en tus acciones, comienza en tu mente. Tu manera de pensar afecta tu manera de vivir. La batalla se gana en la mente, en el corazón, en nuestro espíritu. Todos los días tenemos que permitir, pasivo, que nuestra mente, nuestro espíritu se vaya renovando cada vez más, santificándose para poder pensar cada vez más como Dios, para vivir cada vez más como Cristo. Y terminando una aplicación aquí, si tú eres creyente, tienes todo lo necesario para vivir en santidad, para caminar de manera diferente a cómo caminabas, a cómo vive el mundo a tu alrededor. Tienes todo lo necesario, pero tienes la responsabilidad de permitir que Dios vaya renovando tu mente, tu forma de pensar, tu cosmovisión, para que vaya limpiando. ¿Qué hacer? No llenes tu mente con basura. No llenes tu mente con basura. Cuida lo que ves en la televisión. Hay buenos programas, pero son pocos. Cuida lo que ves en internet. Cuida lo que escuches en la radio. Cuida lo que escuches en conversaciones.
Cuida lo que lees en el periódico. Cuida lo que lees en Facebook, lo que miras en Facebook. No impidas que Dios pueda obrar renovación en tu mente, porque tu mente está ocupado en la suciedad. Dios lo tiene que cambiar, pero nosotros podemos impedirlo. No fijes tu mente y tus planes en cosas vanas, fútiles, placeres espurios, cosas meramente temporales, pasatiempos vacíos. ¿Qué tiene de malo este pasatiempo? Paso 5 o 6 horas diarios, no tiene nada de malo. ¿Y qué tiene de bueno? Tenemos que tener orden en nuestra vida. ¿Estamos invirtiendo en cosas eternas o cosas que nos divierten? Estamos en el siglo, desde el siglo pasado, de la diversión. Todo es entretenimiento. Lo más importante, estés feliz entreteniéndote. Vanidad. Vanidad. Guarda bien tus pensamientos. ¿En qué piensas cuando estás solo? ¿En qué piensas cuando divaga tu mente? Guarda tus pensamientos. Y de manera positiva, llena tu mente con la palabra de Dios. Llena tu mente con Cristo. Lee, medita en el amor de Cristo, en la bondad de Cristo, en la pureza de Cristo, en la compasión de Cristo, en el sacrificio de Cristo por ti. Piensa en esto. ¿Quieres tener tu mente renovada? ¿Quieres caminar como un santo debe caminar, digno de tu vocación? Pasa tus horas libres, tus momentos libres, no viendo cochinadas, meditando en Cristo. Medita en la esperanza eterna que tenemos. Medita en las cosas eternas. Lee tu libro, tu Biblia. Lee buenos libros. Escucha buenos sermones cristocéntricos. Un sermón que es ley, haz esto, no te ayuda para nada. No te da el poder. Pero un sermón cristocéntrico te va a ayudar para vivir como debes vivir. Medita en estas cosas y Dios va a renovar tu mente, tu forma de pensar, tu sensibilidad en tu conciencia. Va a ablandar cada vez más tu corazón y vas a andar como debemos andar. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Como creyente? ¿O eres un creyente que todavía anda un poco como incrédulo? Eso pasaba con los efesios, por eso Pablo lo escribe. Ya no tiene que andar así, ya tiene una nueva naturaleza. Sería como alguien que ya no es policía, todavía quiere ponerse el uniforme viejo, recordar viejos tiempos. No, ya no. Ya no. Vive como un creyente y no como el mundo alrededor. Y si das cuenta que no tienes a Cristo, corre a Él. Ruégale que te quita esa persona no convertida de tu vida, que te ponga una persona convertida. Y llena tu mente con Cristo y síguele. Arrepiente de tu pecado, pone tu fe en Él. Y Él te va a cambiar y vas a tener una nueva forma de caminar. Vamos a orar. Oremos. Padre amado, te damos gracias. Todos nosotros que te conocemos, porque has obrado un milagro en nuestras vidas. Nos has convertido. Nos has hecho nacer de nuevo. Pero Padre, reconocemos que todavía vivimos en un mundo de inmundicia. Cada vez más están los pasatiempos que quieren dominar nuestra vida, por buenos que sean, pero vacíos, vanos.
Padre, queremos pedir perdón por los malos pensamientos que hemos tenido esta semana. Te pedimos perdón porque nuestra conciencia no es lo sensible que debe ser a lo bueno y lo malo. Te pedimos perdón por los pensamientos que hemos tenido en privado que si se hicieran públicos, qué vergüenza. Pero Padre, queremos andar en santidad. Queremos que todos los días renueves cada vez más nuestra forma de pensar para pensar como Cristo y vivir como Cristo. Padre, ayúdanos a tomar buenas decisiones sobre lo que vamos a ver, lo que vamos a hacer, lo que vamos a escuchar, lo que vamos a hacer con nuestro tiempo. Padre, perdónanos por no tomar el tiempo con nuestra Biblia y por no meditar en nuestro Salvador. Y Padre, yo te pido, sí, que tú puedas enseñar a una persona esta mañana, si no es creyente, qué es lo que le espera en la eternidad si no se reconcilia contigo. Y Padre, hablando a su corazón, siembra tu palabra, conviértelo, hazle nacer de nuevo, dale el arrepentimiento de su pecado y la fe para confiar en Cristo. Y después, Padre, renuévale todos los días para que sea un mejor seguidor de Cristo, para que camine como debe. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.